meditaba en el carácter de los hombres de estos últimos tiempos. Y Pablo le dice ahí a Timoteo, ¿verdad? Que los hombres generalizadamente serían amadores de sí mismos. Y decía, qué tremenda cosa, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por amadores de sí mismos? Pues vanidosos, orgullosos, primero yo, después yo y siempre yo, ¿verdad? Y poco a poco esa naturaleza empieza a predominar en el ser humano. Y lamentablemente a veces, si no nos damos cuenta, puede permear al corazón de los hijos de Dios. Y el mensaje, para que más o menos se vaya dando una idea, el título se llama El pecado de la ingratitud. El pecado de la ingratitud. No hay pecado más grande delante de Dios que la ingratitud, que después de conocer a un Dios grande, a un Dios bueno, a un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios amador, un Dios Padre bueno, que nuestro corazón pierda la sensibilidad de estar siempre agradecidos, ¿verdad? Yo me acuerdo, uno de los primeros consejos que nos enseñaban nuestros papás cuando estaban chiquitos, ¿alguien se acuerda? ¿Cuáles eran dos palabras que siempre nos enseñaban primero? Hermano, usted se debe de acordar. ¿Qué les enseñaban o qué les enseñábamos a nuestros niños cuando estaban chiquitos? Dos cosas. Uno, pedir las cosas por favor. Y dos, siempre dar gracias. Siempre. Yo me acuerdo que papá siempre, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Por favor. Ok, y alguien nos daba algo, algún tío o algún familiar que iba a la casa, ¿cómo se dice? Gracias. Y poco a poco se han ido perdiendo esas cosas. O sea, yo me doy cuenta porque mi esposa, que tiene como 20 y tantos niños ahí en la casa, no están acostumbrados muchos. Ella ya al final termina y les da su refrigerio y ellos nomás lo agarran y están ahí desesperados, lo agarran y ya me puedo ir, y se van. Pero hay otros, particularmente el niñito que vive enfrente de nuestra casa, que lo conocemos desde pequeñito cuando nació, siempre, muchas gracias, pastora. Muchas gracias, pastor, nos gustó mucho la clase, gracias por el refrigerio que nos da, gracias por el tiempo que nos dedica. Y el pecado de la ingratitud delante de la presencia de Dios es uno de los pecados más groseros. Dios lo vivió lamentablemente siempre con el pueblo de Israel, ¿verdad? De que cuando estaban ahí esclavos estaban sufriendo, padeciendo, y Dios ya quería encontrar el momento para poderlo rescatar después de 400 años. Entonces manda un libertador, después de una serie de negociaciones por ahí con Faraón, logra que salgan y apenas empiezan a hacer su recorrido a la libertad y empiezan a quejarse y ahí está, mira el mar no se abre, ¿cómo vamos a pasar? Y mejor nos hubieras dejado allá, aquí vamos a perecer. Y toda una serie de recorridos, ¿verdad? Que siempre que porque no tenían pan y porque no tenían carne y mejor nos hubieras dejado allá, ya comíamos puerros y cebollas y legumbres a la hora que quisiéramos. Y siempre predomina eso en el corazón del hombre, siempre predomina, aún aquellos, repito, reitero, aquellos que conocemos a Dios. Entonces hoy vamos a estudiar en cuanto a este tema, y si va conmigo por favor vamos al libro de Romanos capítulo 1, aquí vamos a encontrar referencia para nuestra enseñanza, el texto base. Romanos capítulo 1, vamos a leer solamente 3 versículos del 20 al 22. Está muy largo el consejo, no quise meterlo porque trata de varios temas, pero este específicamente habla del carácter de los hombres ingratos, que habiendo perdido pisada, habiendo perdido su conexión con Dios, empiezan a ver y a distraerse con otras cosas. Y dice así Romanos 1, 20 al 22, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 20: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué nos dice en este versículo 20? Miren, nadie tiene excusa de decir que no conoce a Dios, que Dios no es real, que Dios no obra, que Dios no actúa. Como dice ahí el libro de Hebreos, ¿verdad? Que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces dice aquí Pablo a los creyentes de Roma, les dice: de modo que las cosas invisibles de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su poder eterno desde siempre, desde antes, Él es el alfa y la omega,
su deidad, su divinidad, su carácter de Dios, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, desde cómo Dios puso orden en la creación. Todos los seres humanos nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Nadie tiene excusa o argumentos para decir, no, es que tuvo que suceder algo ahí, el Big Bang y la mentada generación espontánea, ¿verdad? Que pues lamentablemente todas esas hipótesis y teorías pues están más difíciles de creer que un ser supremo con su poder, con el poder de su palabra, creó todas las cosas, formó todas las cosas, les puso orden. Y dice aquí Pablo que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie puede decir, yo no veo a Dios, yo no conozco de Dios, yo no sé quién es Dios, yo no sé qué hace Dios, yo no sé, la típica pregunta de los ateos, ¿verdad? ¿Quién creó a Dios? Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? O sea, nadie tenemos excusa, todos vemos de una o de otra manera, todos vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida y en nuestra familia, en el perfecto cuidado que Él tiene. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se llenaron de vanidad, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue llenado de obscuridad, de tinieblas, fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Padre, en el nombre de Jesús, bendita y santa es tu palabra, y hoy queremos estudiarla y que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe siempre a ser agradecidos, a siempre reconocer tu poder y tu deidad obrando en y a través de nuestra vida, y que hoy entendamos y resaltemos la importancia de siempre tener un corazón agradecido delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y no hay excusa para creer en Dios. No hay excusa para decir, pues es que yo nunca he visto a Dios, yo nunca he visto que Dios haga cosas en mi familia, yo nunca he visto que Dios haga milagros. O sea, aún antes, yo te lo he testificado muchas veces, aún antes de que nosotros conociéramos de Cristo, ya veíamos su mano poderosa obrando y fortaleciéndonos. Yo mismo me sorprendo, y platicando a veces con mi esposa nos sorprendemos cómo Dios siempre ha tenido perfecto cuidado en todo nuestro caminar, desde principio de habernos casado muy jovencitos, igual que la hermana Rafaela, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de los errores y de la necedad de la juventud, Él tuvo cuidado y nos dio guianza, nos dio sabiduría para formar una familia, para criarlos en el temor de Dios, para enseñarles que no hay mejor vida que servir a un Dios eterno. Y todo ha sido por su gracia y misericordia, y no tenemos excusa, nadie de nosotros. Todos cuantos estamos aquí, todos cuantos puedan ver este video, podemos narrar experiencias donde Dios tuvo cuidado, y cuando llegamos al conocimiento de Jesucristo decimos, es cierto, allí estaba Dios obrando, Dios estaba ahí teniendo cuidado de mi casa, de mi familia, y yo no me había dado cuenta. Y entendemos a través de los que enseña la palabra que Dios siempre ha estado ahí, y Dios siempre ha obrado y siempre quiere seguir obrando. ¿Para qué? Para primero que nosotros le reconozcamos como Señor, le reconozcamos como amo y Señor y dueño de nuestra vida, y entonces manteniéndonos bajo esa perspectiva, manteniendo siempre bajo ese entendimiento y esa claridad, haya una sobriedad en nuestra vida, y siempre en todo y por todo haya un corazón agradecido. Simplemente desde el despertar en la mañana, ¿qué es lo primero que brota de un cristiano, de un creyente entendido? Gracias, Dios, gracias, papá, porque hoy desperté. Muchos quizás ya no despertaron, muchos quizás despertaron en el hospital por un coma diabético que sucede en las noches, por un síncope cardíaco, por una embolia, que van y terminan lamentablemente con la mitad de su cuerpo suelto. Y sin embargo dice la Biblia que Dios tiene misericordia de aquel de quien tiene misericordia. Y si estamos aquí y estamos enteros, y si hemos pasado muchas cosas, rechazos, amarguras, tristezas, dolor, estamos de pie porque tenemos un papá bueno, que nos ama, que nos cuida y que nos sostiene siempre. No hay excusa para no creer en Dios. Este mismo versículo
En la traducción contemporánea de la Biblia dice así: porque las cosas invisibles de Dios, es decir, su poder sobrenatural y su divinidad, son hechas visibles, son manifiestas con claridad en su creación. Su verdad se hace reconocible a la razón. Ojo con esta línea, está tremenda y poderosa. Su verdad, la verdad de Dios, se hace reconocible ¿a qué? A la razón. Solamente aquel que quiere entender y comprender a Dios es el que va a quedar asombrado de su plenitud y de su deidad. Obviamente que habrá quien en su necedad diga: no hay Dios. La Biblia dice: no hay Dios, dice el impío. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. El que es necio y el que no quiere reconocer la soberanía de Dios sobre su casa, sobre su familia, todos los días de su vida dice: pues yo no creo en Dios. Pues yo decido no creer, yo decido mejor creer en otras cosas. Yo no puedo creer en un Dios que creó el infierno para condenar a todos aquellos que decidan no seguirle. Eso me parece muy arrogante. Hay gente que dice así. Yo he tenido encuentros con muchas personas que se mueven por el agnosticismo, por el ateísmo, y tienen ese tipo de pensamientos, y es algo tremendamente desgastante. ¿Por qué? Porque por más que les muestres y por más que les testifiques, su corazón está entenebrecido, como leímos ahorita, está lleno de oscuridad. La verdad de Dios entonces se hace reconocible a la razón, así que no hay excusas para que no crean en Dios y por ende practiquen tanta maldad. Donde hay desconocimiento del temor de Dios, hay maldad. Estuve escuchando la prédica de la pastora Lulú y qué interesante, por ahí logré resaltar algunos principios y quizás más adelante demos una enseñanza complementaria, pero qué importante es entender y comprender la santidad de Dios, porque regularmente cuando pensamos en algo santo, pensamos en algo puro, limpio, sin mancha, algo que no somos dignos, ¿verdad? Porque nadie de aquí somos dignos de la santidad de Dios. Pero si nos vamos al significado más preciso de la palabra santo, entendemos que es apartar. Entonces, ¿en qué consiste la santidad de Dios? En que Él, como Padre bueno, como Dios soberano y eterno, Él decidió apartarse para nosotros, para ser nuestro Dios. Imagínense, resalte y asómbrese de eso. Él siendo Dios, Él quiere ser nuestro Dios. Él siendo Dios, Él siendo el creador de todo, Él quiere ser mi Padre. Él quiere ser el Dios bueno que todos los días me cuida y que todos los días me guarda. Entonces, no hay excusa para decir que Dios nunca ha obrado en tu vida. No hay excusa, aún en los tiempos y en las temporadas de dolor y de quebranto, aún en esas temporadas, no podemos decir que Dios no ha obrado. El viernes pasado tuve una charla por ahí con mi cuñado. Todos saben que mi hermana falleció hace ya, no sé, ya perdí la cuenta, 5 años. Y yo hace un par de años había tenido una charla con él. Él está muy joven, es más joven que yo. Y le dije: hermano, ¿ya guardaste el luto pertinente? Eres joven, la Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo, es un principio. Entonces, pues ten la libertad. Nosotros como hermanos en Cristo y compartimos la misma fe y creemos en el mismo Dios, ten la libertad. Y si Dios por ahí pone una sierva, ¿verdad? Una mujer que pueda hacer compañía contigo, acuérdate que en el cielo ya no vamos a ser esposos ni vamos a ser esposas, eso es solamente aquí. Ya cuando tú y yo y todos los que creemos en Cristo vayamos al cielo, allá no vamos a tener esposa, allá no vamos a tener ese mismo plano. Allá todos vamos a ser como ángeles y todos vamos a ser hermanos, hijos de un mismo Padre. Entonces, durante tu tiempo en la tierra, date el privilegio y date la oportunidad. Y pues en ese momento, te digo, hace 2 años no lo había considerado. Me abrazó y me dijo: hermano, gracias. No esperaba que me dijeras eso. Dice: pero voy a orar y que Dios vaya abriendo puertas. Entonces, pues por ahí anda ya cortejando una sierva, están orando, están saliendo. Y yo lo veo y le mando mensajes y le digo: hermano, ¿cómo vas, hermano? Cuéntame cómo va la cosa. Entonces, ya me da testimonio de todo lo que está viviendo, cómo él está siendo un canal de bendición también para esta mujer, porque esta mujer tuvo una experiencia matrimonial muy difícil. Estuvo casada con un hombre que tenía problemas en su identidad sexual. Entonces la estuvo por ahí repudiando y aborreciendo. Sus hijos
sufrieron rechazo, sus hijos empezaron a resentir esa amargura. Entonces Dios lo está usando aún para poder restaurar el corazón de esos pequeñitos, no quizás como su padre, pero sí como el que pudiera ser en determinado caso el esposo de su mami, y que juntos puedan ayudar a restaurar esa familia del daño tan grave que es vivir con un padre así. Imagínense que le roba la identidad a sus hijos, que no tiene una figura paternal en donde conocer a Dios y que Dios pueda utilizar. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar con este testimonio? Que Dios, bajo cualquier circunstancia y en cualquier momento, Dios está ahí obrando. Dios no se equivoca, Él es fiel y Él siempre será fiel y siempre tiene perfecto cuidado de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como hijos de Dios? Solamente oramos, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ser de bendición. Y si vemos y tenemos alguna palabra para alguien, oye, fíjate que Dios me mostró esto, yo creo que es tiempo de que te des la oportunidad, o no sé, cualquiera que sea la situación. ¿Para qué? Para que muchas veces nosotros no alcanzamos a discernir, pero ya juntos como iglesia, como cuerpo, podemos ayudarnos y aconsejarnos, y ahí vemos obrando la sabiduría de Dios a través de nosotros. Para eso somos, a fin de cuentas, un solo cuerpo, somos una iglesia y podemos creer y conocer a Dios. Romanos 1:28, fíjese más adelantito, lo tengo también en la traducción contemporánea de la Biblia. Dice: ya que los seres humanos no consideraron que lo más importante es conocer a Dios, Él los dejó en sus depravaciones mentales y terminaron haciendo cosas indebidas. Es imposible, radicalmente, literalmente, es imposible creer que alguien, hablando del esposo de esta persona que les platico, conociendo a Dios, fíjense, conocí a Dios desde muy joven, estuvo en un instituto bíblico, creo que hasta fue compañero del pastor Gabriel, conoció la palabra, se preparó como pastor y terminara haciendo esas cosas. Primero a ocultas, a escondidas, hasta que su esposa le descubrió el celular ahí mensajeando con otros hombres. Y luego ya al final fueron y hablaron con la pastora, lo metieron en un tiempo de restauración, lo apartaron del rebaño, estuvieron trabajando en él. Pero al final de cuentas su corazón ya estaba tan seducido, tan lleno de pecado, que siguió haciendo lo mismo. Y qué interesante leer y conocer lo que dice aquí la palabra. Dice: ya que los seres humanos no consideraron que lo más importante es conocer a Dios y someterse a sus principios, Él los dejó con sus depravaciones mentales. O sea, si nosotros decidimos pensar conforme a nuestra manera y excusarnos y tomar el pecado como algo irrelevante en lo cual podemos vivir y practicar, Dios nos deja. O sea, si queremos ser ingratos, si queremos vivir lejos de Dios, si no queremos entender que Él tiene un plan para nosotros perfecto, Él nos deja. Dice aquí la Escritura, Él los dejó. Él permite que nosotros vivamos a como nosotros queremos. Si yo estoy tomando decisiones correctas en el ámbito que tú quieras, y como líder de una iglesia, o como trabajador, o como líder en tu empresa, o en el aspecto o en el área donde tú quieras, si nosotros no pensamos con sobriedad para hacer las cosas siempre en el temor de Dios, Dios nos deja. Dios no va a obligar a nadie. Dios nos ha dotado de ese libre albedrío. ¿Para qué? Para que nosotros decidamos si queremos vivir bajo su voluntad, vivir amparados bajo su soberanía, y que esto produzca un agradecimiento siempre en nuestro corazón. El versículo 21, también en la traducción contemporánea de la Biblia, dice: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Él se merece. O sea, conociendo a Dios, conociendo su palabra, habiéndole servido y habiendo caminado con Él, no lo glorificaron como Él se lo merece, tal como Él es digno. No lo respetaron, no fueron agradecidos con Él. Solo piensan en puras tonterías, y consecuentemente, o como resultado de pensar puras tonterías, hacen lo malo, enorgullecidos ¿en qué? En su propia razón. Nuestros pensamientos, hermanos, son nuestro primer campo de batalla. Nosotros podemos excusarnos para el pecado,
podemos excusarnos para no hacer las cosas conforme a lo que Dios nos manda. Dios establece, siempre te lo he dicho, Dios establece un camino, Dios establece una línea y Dios quiere encaminarme por ahí. Él es el buen pastor y las ovejas escuchan a su pastor y siguen su voz. Pero Él no nos va a obligar ni nos va a andar arriendo como chivas, ¿verdad? Por eso la alegoría de nosotros en la Biblia es como ovejas y no como chivas y cabritas. ¿Por qué? Porque las chivas ganan al monte. ¿Cómo hay que arriar a las chivas? A pedradas y a palos. Si no, no hacen caso. Pero las ovejas no. Las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. ¿Por qué? Porque saben que ese es su lugar seguro. Entonces, ¿dónde empieza a formarse en nosotros el entendimiento de un espíritu agradecido? En saber escuchar su voz. Miren, lamentablemente yo he visto caer de la gracia muchos siervos, y no solamente siervos, y también muchas iglesias, porque dejan de escuchar la voz de Dios, dejan de escuchar la voluntad de Dios, dejan de escuchar la guianza de Dios, la sabiduría de Dios, y empiezan a formarse sus propios conceptos. Y aquí es donde entran lamentablemente todas las denominaciones cristianas, que cada quien dice, bueno, yo entiendo la Biblia así, yo voy a hacer mi propia denominación. Nosotros, no sé, nos vamos a congregar los sábados, nosotros no vamos a comer carne de puerco, nosotros vamos a hacer esto porque nosotros tenemos la verdad. O por otro lado, ¿verdad? No, pues nosotros vamos a enseñar a las mujeres que lo que dice Pablo aquí en la Biblia, ¿verdad? Que utilizan solamente un pasaje ahí fuera de contexto, y que las mujeres vengan a la iglesia con su falda hasta el piso, con su cabeza cubierta con una mantilla, y que no hablen en la iglesia, nada más los hombres pueden hablar. Y allí empiezan las divisiones. ¿Por qué? Porque profesamos ser más sabios que Dios. Por eso una de las cosas que nosotros aprendimos, y que sí le doy gloria a Dios por ello, es que siempre fuimos a una iglesia adenominacional. No teníamos denominaciones, no fuimos nunca pentecostales, ni bautistas, ni presbiterianos. Aunque tenía raíces la iglesia, nunca se enseñó abiertamente como doctrina. Entonces nosotros, como iglesia Casa de Oración, no tenemos una denominación, una línea denominacional clara. Somos semipentecostales. ¿Por qué? Porque creemos en los dones del Espíritu Santo sin caer en excesos. Creemos en una alabanza, ¿verdad? De gozo, de aplaudir, de batir las manos, de danzar. Y eso es parte del movimiento pentecostal. Pero siempre les hemos enseñado a no caer en los excesos, de que sóplale a la gente para que se caiga, y que empújalo y que empiece a hablar en lengua. O sea, no rayamos en esos excesos. Hemos enseñado que no lo negamos, porque Dios en su gracia y en su eternidad lo puede hacer, y habrá casos muy particulares de gente que hable en lenguas, de gente que ore en lenguas, pero la Biblia enseña que tengamos un orden. Si yo quiero hacer uso de mi don de lenguas, yo lo uso en mi casa, o yo lo uso allá atrás cuando estoy adorando a Dios, pero sin involucrar a nadie más. Si el Espíritu en ese momento me guía a cantar y a orar en lenguas, yo lo hago allá atrás. Si alguien de ustedes no tiene la manifestación o la expresión del don de lenguas, o del don de ciencia, de entendimiento de las cosas que pasan a nuestro alrededor, eso no quiere decir que no tengamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da a cada uno como a Él le place. Él nos da dones, Él nos da talentos y Él nos da capacidades, pero todos pertenecemos a un solo cuerpo, con la sobriedad y con el entendimiento de que todos, aunque somos diferentes, formamos parte de un mismo cuerpo, y nada ni nadie nos puede apartar de ese entendimiento, y no caer nunca en el orgullo de ceder o de tomar por delante nuestra mente, nuestros propios razonamientos o nuestras posturas humanas a lo que Dios enseña en su palabra. Fíjese aquí el versículo 22 de esta misma versión, dice: creen que lo saben todo. ¿Alguien se ha encontrado con alguien que alega cuestiones doctrinales y te habla y te trapea como si él tuviera la verdad? Dice: creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Afirmando ser sabios, se hicieron necios. Vuelve a relucir la palabra necedad. Alguien necio es alguien que no entiende lo que Dios quiere hablar a su vida, no entiende que Dios quiere gobernar, no quiere Dios tener señorío sobre su casa, sobre su familia, y eso producir en nosotros siempre un corazón lleno de gozo, de agradecimiento, y siempre abrazado
de su bondad. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2, lo tengo en la palabra de Dios para todos. Dice: recuerda, Timoteo, que en los últimos días llegarán tiempos muy difíciles. Versículo 2: la gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona, orgullosa, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, ni darán las gracias, y serán mundanos. Siempre, jóvenes, siempre hay que tener en nuestro corazón ese espíritu de agradecimiento con nuestros papás. Tomarnos la oportunidad y el privilegio de acercarnos con nuestra mamá o con nuestra papá y decirle: mamá, gracias porque me has cuidado desde chiquita. Gracias porque todos los días me haces de comer bien rico, mami. Gracias, papá, porque te levantas todos los días temprano para ir a trabajar por mí. Eso, hermanos, nos ejercita. La Biblia dice: ejercítate para la piedad. Es un ejercicio el ser agradecido, el poder tener la libertad de mirar a nuestros padres a los ojos y decirle: gracias por lo que has hecho por mí, gracias porque te has sobado el lomo toda tu vida para sacarnos adelante. Gracias, mamá, porque nos ayudaste a mi hermano y a mí, que éramos bien tremendos y siempre nomás andábamos haciendo de las nuestras y andábamos por todos lados, no con maldad, pero sí con la inquietud propia de los hombres, la testosterona al 1000 por hora y haciendo ahí travesuras. Pero siempre: gracias, mami, gracias. Porque si no aprendemos a ser agradecidos con nuestros padres terrenales que vemos, ¿ustedes creen que vamos a tener entendimiento para ser agradecidos con nuestro Padre que no vemos? Por eso Dios nos ha dotado de unos padres terrenales, para ejercitarnos y para enseñarnos a verle a los ojos, y lo que aprendemos y lo que logramos permear de esa relación nos ayuda para conectar con nuestro Padre bueno y tener así esa relación de agradecimiento, esa relación de bondad y de amor recibida recíprocamente. Está tremendo esta parte donde dice: se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias, y serán mundanos. Se dejarán llevar por los placeres del mundo, por las cosas que enseña el mundo, de que no, hombre, ya, o sea, ya tus viejos ya hicieron lo que quisieron. Ya déjalos ya que vivan su vida y tú dedícate a lo tuyo. Eso habla de ingratitud. Eso no habla de desprendimiento, eso habla de ingratitud. Siempre hay que tener un código de honra bien definido en nuestros corazones. Una llamadita, una visitadita, una vueltecita, un presentito ahí de vez en cuando es parte de nuestro entendimiento de la honra. ¿Qué es ingratitud? Definámoslo. Ingratitud es desagradecimiento, es no ser agradecidos. Básicamente eso es ingratitud. Es olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Y repito, en la Biblia tenemos el caso del pueblo de Israel y de muchos otros tiempos donde ellos fueron tentados, donde ellos fueron probados, y lamentablemente su corazón se soberbeció, se llenó de amargura, y en lugar de estar agradecido aún por el tiempo de prueba que estaban pasando, se quejaban y reclamaban. ¿Se acuerdan cuando Moisés se perdió allá en el monte Sinaí, que iba a bajar con las tablas de la ley, y el pueblo primero estaba muy alegre esperando que iban a tener un código de honra, de conducta para sus vidas, y ya nomás pasó poquito tiempo y se desesperaron, dejaron que sus razonamientos entenebrecidos tomaran lugar antes de la voluntad de Dios, y ellos le dijeron a Aarón y les formó su dios de oro, su becerro, su Moloc, y dijeron: este es Jehová nuestro Dios. A Moloc le llamaron: este es Jehová nuestro Dios. Un corazón completamente ajeno, apartado de Dios, del entendimiento. Por eso predicamos hace algunas semanas: ¿conoces el carácter de Dios? ¿Conoces el corazón de tu Padre bueno? ¿Conoces el amor de tu Padre? Porque esto nos da las herramientas para tener una relación sana con nuestro Padre bueno y no ser nunca desagradecidos y nunca olvidarnos o despreciar
todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido bueno siempre. Siempre nos ha mostrado su amor y su bondad. Deuteronomio 4:9, nueva traducción viviente. Moisés dando el consejo al pueblo que estaba a punto de entrar a la tierra prometida para que no se apartara nunca su corazón de su Padre bueno. Les dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos, los milagros, los hechos portentosos, el mar abierto, el maná cayendo del cielo, las codornices cayendo del cielo. Asegúrate de que nunca se te olvide porque tú los viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Aleluya, no dejes que nunca salgan de tu mente. Siempre ten presente la bondad de Dios y aparte, asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. O sea, si nosotros con nuestra búsqueda, con nuestro agradecimiento, con nuestra actitud de cesión de derechos delante de Dios, somos impregnados de ese espíritu de gratitud, no resta ahí, no termina allí. Gloria a Dios que ya entendimos y somos agradecidos con nuestro Padre. Ahora tenemos la responsabilidad de que también de enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos, a nuestros nietos a que conozcan a Dios y que también aprendan a ser agradecidos. Tremenda tarea tenemos. Mientras Dios nos conceda vida y salud, tenemos esa tarea. No podremos quizá tener mucho dinero y comprarles miles de cosas, ni darles muchas cosas materiales, pero sí tenemos nuestro corazón lleno del amor de nuestro Padre para enseñarles a nuestros nietos, a nuestros hijos, y si Dios nos permite, ¿por qué no a nuestros bisnietos? Que conozcan a Dios, que sepan quién nos ha guardado, que sepan que en toda nuestra historia de vida Dios ha estado presente y que aún ellos mismos puedan sorprenderse y nos digan, sí, abuelito, ¿a poco Dios hizo esto? ¿Y a poco Dios hizo aquello? Sí, mijito. Y eso va a producir en ellos también un espíritu de gratitud. Versículos 11 al 14 de Deuteronomio 8, 11 al 14 igual en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se olviden de su Dios. Obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Versículo 12, ojo con este versículo. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno, tiene de comer, tiene una buena casa, tiene mucho ganado, tiene oro, tiene plata. Cuando la gente tiene más y más, ¿qué sucede? Se vuelve orgullosa y lamentablemente termina olvidándose de Dios. Tristemente y lamentablemente. Y te decía hace unos momentos, bueno, vamos a leer de una vez el 14. Dice, por eso tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa. Y yo he visto lamentablemente muchas pequeñas iglesias que empiezan pues bien sembradores, ¿verdad? Y bien trabajadores todos y le echan ganas para que vaya creciendo la obra y que se extiendan las estacas de la tienda. Pero lamentablemente muchas de esas iglesias se monetizan y empiezan a crecer diezmos y empiezan a crecer ofrendas y lamentablemente dejan de hacer la obra de Dios y lo convierten en un negocio. Ya no piensan en sembrar en el evangelio, en predicar, en ayudar, en llevar esperanza, llevar buenas nuevas, sino ahora están pensando en que la iglesia sea un negocio, como muchas iglesias, megas iglesias que vemos ahí en videos y en TikToks, que se ve todo espectacular. Se ve todo espectacular, hasta graban discos con producciones bien majestuosas, tienen canciones ahí en Spotify y un montón de cosas. Pero tristemente tú te vas a la raíz, al origen de esa congregación basado en los principios de la palabra y te das cuenta que absolutamente nada que ver, caminan en las enseñanzas de la iglesia apostólica. La iglesia que Cristo nos dejó es una iglesia apostólica, una iglesia de discípulos, una iglesia de siervos. No se puede ser cristiano, amados, si no somos discípulos.
No se puede, no podemos decir que somos cristianos. Por eso cuando alguien me pregunta, y aunque a veces me escuche así como que muy agresivo o como que si estuviera enojado, pero les digo, es que eso no se puede llamar iglesia. Es un club o es una organización religiosa o lo que tú quieras, pero iglesia no es. ¿Por qué? Porque el término iglesia, la definición de iglesia es congregación de los santos. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Es donde los santos se congregan, los santos, los redimidos por la sangre de Cristo, los que entienden la verdad del evangelio y caminan para predicar y para anunciar las buenas nuevas. Si no hacen eso, entonces lamentablemente no pueden llamarse iglesia, aunque les moleste que se los digas, pero no son iglesia. Se están engañando a ellos mismos, y la Biblia es clara y dice claramente que cuando se presente delante de Dios digan: Señor, yo establecía una iglesia bien bonita y nosotros predicábamos del nombre de Jesús y cantábamos y grabábamos canciones de Jesús. Y Jesús dirá: apártense de mí, o sea, nunca los conocí. Eso que ustedes están haciendo no es evangelismo. Eso que ustedes están haciendo no es extender el reino de los cielos. Están extendiendo sus cuentas bancarias. Están extendiendo su fama musical, de producción, pero no están extendiendo el reino de los cielos. Escuché una entrevista con Marcos Witt. Marcos Witt, si tú te remontas a los 80s, a los 90s, Marcos Witt era una figura de testimonio para el evangelio. Sus canciones todas llenas del poder de Dios, todas llenas de darle gloria, de ser agradecidos, de cantar siempre Dios ha sido bueno, y un montón de canciones que todos cantamos: su fidelidad es grande. Y luego empezaron a venir los años, ¿verdad? Y empieza a perderse la sobriedad. Cuando ya los años empiezan a caer en la mente, el ser humano, para que sepan, el cerebro, se empiezan a morir las neuronas y empezamos a perder la sobriedad, hablando carnalmente. Por eso cuando dependemos de Dios, tú puedes conocer a una persona de 80, 90 años y glorifica a Dios con una integridad y con una sabiduría tremenda, pero no por capacidad propia, sino por la luz que produce el Espíritu Santo. Y este hombre lo estaban entrevistando, y lo estaba entrevistando precisamente unos muchachos de una banda juvenil. Y le decían: oye Marcos, bueno, y en estas alturas del partido, ¿qué piensas tú de la música secular? Y les dice: mira, yo por muchos años enseñé que las generaciones venideras no debían de contaminarse escuchando periódicamente música secular, porque eso iba a ocasionar que sus corazones se apartaran de Dios. Y siempre lo enseñábamos nosotros en congresos, cuando andaba con Danilo Montero, con Marco Barrientos, con Jorge Lozano, y hacíamos congresos de adoradores, y era un despertar, y de ahí de esa generación se levantaron adoradores. Dice: pero ahora, en estos años, no sé cuántos años tenga, yo creo que anda pisando los 70, algo así. Dice: ahorita en esos años, dice, me doy cuenta que estaba equivocado. Ah, caray. Y dice, y ya me di el lujo, dice, y no sabes, me di el lujo de grabar con una banda tejana de unos que son amigos míos, La Mafia, para que sepan. Y grabamos por ahí una canción, y no sabes cómo me llovió por todos lados. Y a mí me dio curiosidad, y yo fui a escuchar esa canción. Habla del tiempo, ¿verdad? Cómo pasa inexorablemente. Y pues la escuché y dije: pues es que no aporta nada. O sea, ni artística, ni musical, ni anímicamente, que digas tú me levanta, o es una canción que te deja al menos un buen mensaje, como si hay, ¿verdad? Siempre te lo he dicho, yo no soy de los que satanizan la música, porque sé que el don musical Dios lo ha puesto, y hay canciones muy bonitas, canciones que te dejan un buen mensaje, que te desafían a ser mejor, incluso llevan implícitamente ahí principios bíblicos, aunque no hablen correctamente. Digo, no satanizo, pero esa canción, realmente lo que se ve ahí, el interés es de alcanzar otro mercado, como lo está haciendo ya por ahí el otro salmista, ¿verdad? Que ya completamente él sí se apartó de la línea evangélica. Y él dice: no, pues dice, yo ya canté para la iglesia evangélica, ahora estoy cantando las canciones que a mí me gustan, las canciones que yo quiero grabar y las canciones que yo quiero dejar como legado. Y sin embargo, así están sus conciertos por todos lados, y muchos cristianos le dan gloria a Dios por la nueva modalidad que está utilizando ahora este cantante. Y ahí es donde está la línea delgada, donde nosotros perdemos la sobriedad. Pablo decía: todo me es lícito,
pero no todo me conviene. Aquellas cosas que te seducen y te hacen desvirtuar la santidad de Dios y empiezas a caminar en ellas de manera normal como si no pasara nada, allí ya hay un verdadero problema. ¿Por qué? Porque se pierde la integridad de un hijo de Dios. Un hijo de Dios lo primero que debe de conservar es la integridad de quién es su padre, de que su corazón esté completamente rendido a Él. Digo, tenemos tanta música cristiana bonita, con mensaje, con mucho sentido, que nos enseña a conocer a Dios. ¿Para qué tener necesidad de andar escuchando otras cosas que no edifican y que no convienen? Y que nuestro corazón lamentablemente se empiece a desvirtuar y a contaminar y a apartarse de nuestro Dios y caer en este espíritu precisamente de ingratitud. Acompáñenme por favor, vayamos al Evangelio según San Lucas. Vamos a ver un caso de ingratitud, un pasaje que todos conocemos, o al menos todos los que leemos la Biblia lo conocemos. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Lucas 17, versículos 11 al 19, es el pasaje de los 10 leprosos. Dice el versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano, ni siquiera era judío. De los 10 leprosos, él era samaritano y fue el único que regresó. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviera y le diera gloria a Dios, sino solamente este gentil o este extranjero. Versículo 19: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y yo pensaba en este pasaje y meditaba y decía: qué tremendo. Aquí, aunque no lo enseña como un principio, pero nos damos cuenta que solamente es un 10% de la población, en este caso involucrada, que son los 10 leprosos. Solamente el 10% tuvo un espíritu de gratitud. Y así podemos ser muchos dentro de la iglesia. Estar acostumbrados a un cristianismo, estar acostumbrados a vivir, a hacer, a tener costumbres, ¿verdad?, evangélicas, pero perder de vista y el sentido de gratitud. Dice que los otros 9 recibieron el milagro. Y bueno, que Dios los bendiga, síganle ustedes, échenle ganas, yo ya recibí lo que quería. Y así pasa también, lamentablemente. Y digo, qué mejor testigo esta casa, donde muchos han venido con necesidad, han recibido milagro, han recibido restauración, han conocido el poder de Dios, y después ni los conocemos. Y no es para asustarnos ni asombrarnos. ¿Por qué? Porque aquí al mismo Jesús lo vivió. Jesús, con pleno entendimiento del poder que radicaba en él, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y miren qué cosa tan poderosa, que ninguno puso peros. Porque si conocen el contexto de la historia, para que alguien fuera declarado sano de la lepra, tenía que ya ir limpio de lepra, presentarse al sacerdote. El sacerdote lo miraba y le decía: pues sí, yo creo que sí, ya estas manchitas blancas ya es evidencia de cicatrización, ya está sano, ve y lávate y ya puedes mezclarte con la población, porque mientras eran leprosos tenían que estar exiliados. Entonces ellos no preguntaron, ni se vieron, ni dijeron: Señor, pero es que todavía estoy leproso, ¿cómo voy ante el sacerdote? Nadie reclamó y nadie replicó, solamente fueron ellos y se presentaron. Pero dice que cuando iban en el camino fueron sanados. O sea, hubo entendimiento, fíjense, hubo entendimiento, hubo fe, hubo convicción de que iban a ser sanados y que Dios tenía el poder para liberarlos. O sea, por ese lado no hay objeción. Pero lo que no hubo entonces fue un espíritu de gratitud.
solamente en uno de los 10. Y cuando Dios lo que más espera es que usted y yo seamos agradecidos. Que usted y yo siempre por todo y en todo le digamos gracias Dios. Gracias por este taquito de huevito. Gracias por este ribeye o gracias por este chuletón. Lo que sea, Señor. Gracias por esta flechita elástica. Gracias Dios porque tú eres bueno. Gracias porque nunca nos desamparas, porque nunca nos dejas. Amados, el sentido de gratitud implica un entendimiento de honra. El sentido de gratitud implica un entendimiento de honra. Aquel que no conoce la honra, que no entiende el principio de honra, de honrar a Dios, no va a producir nunca un espíritu agradecido, porque no sabe honrar a Dios, porque no sabe adorarle, porque no sabe exaltarle, solamente se acostumbró a su vida en Cristo. No hay entendimiento, no hay un razonamiento claro de decir, mi Dios lo merece, merece toda la gloria, merece toda la honra, y yo por tanto estoy agradecido con Él por lo bueno que ha sido, por lo poderoso que ha hecho en mi vida. ¿Cómo no estar agradecido con nuestro Padre bueno? ¿Cómo no estar agradecido con nuestro Dios, que siempre en las buenas y en las malas ha estado con nosotros? Yo me acordaba en una ocasión que estábamos en la iglesia y que nos tocó, que era temporada del mundial, estaban los juegos del mundial. Y pues muchos no querían ir porque los juegos eran el domingo a la hora del culto. Muchos no querían ir. Y lo que tuvo que hacer el pastor para que fueran fue llevarles la televisión. No, miren, vénganse a la iglesia, al cabo al final, ahí va a estar la televisión y ahí pueden ver el mundial. Y te pones a pensar, capaz que digas, o que podamos pensar, bueno, pues es que no tiene de malo, pues ya cumplimos en la iglesia, pues vamos a ver el juego. Y si lo vemos así de manera superficial, pues está bien, ¿verdad? Quien tuviera un entendimiento de honra en su corazón y diga, bueno, pues yo me voy a quedar igual un rato a verlo. Pero cuando hay ese entendimiento de honra, ¿qué es lo que revela? Tú fuiste porque dices, bueno, pues cumplo con Dios, pero lo más importante, que al final voy a ver el partido. Y no sé por qué, pensaba que a lo mejor algunos hasta querían llevarse por ahí su hielerita al final del culto y traerla del carro. Porque ¿dónde está nuestro corazón? Donde está nuestro tesoro, decía Jesús, ahí está nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestra mayor riqueza? ¿Dónde está nuestro mayor agradecimiento? ¿Dónde está depositado nuestro sentimiento de gratitud? ¿A quién le queremos rendir nuestra vida? Quiero terminar con este pasaje. Si quieres seguirme en tu Biblia, es el Salmo 103. Yo lo tengo aquí en la Nueva Biblia Viva porque me gustó la traducción, me gustó los conceptos que maneja Salmo 103. Dice el versículo 1: Alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Vemos aquí una instrucción. Nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nuestra integridad le ordena a nuestra alma, ¿verdad? Que nuestra alma es voluble y nuestra alma, si se siente bien lo hace, si no se siente bien no lo hace, pero le dice integralmente: alma mía, alaba al Señor, todo mi ser su santo nombre. Versículo 2: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. Que no olvidemos nunca las cosas buenas que Dios nos da, que Dios ha hecho y que Dios nos ha entregado siempre. Versículo 3: Él perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras enfermedades. No hay pecado chiquito, grande, mediano, que Dios no nos perdone si nos ponemos a cuentas con Él. Y aparte, Él sana todas nuestras enfermedades. Versículo 4: Él rescata mi vida del sepulcro, me rodea de tierno amor y misericordia. Versículo 5:
llena tu vida de cosas buenas, te rejuvenece como a las águilas. Él hace justicia a cuantos son tratados injustamente. Versículo 8. El Señor es misericordioso y compasivo, es lento para enojarse y está lleno de amor. Versículo 9. No nos acusa constantemente, Él no nos anda recriminando, es que tú eres pecador, es que a ti te gusta, no te hagas, ya te descubrí. Él no nos acusa ni permanece enojado para siempre. No nos ha castigado conforme a lo que merecemos por todos nuestros pecados. Versículo 11. Porque su misericordia para los que le temen es tan grande como la altura de los cielos sobre la tierra. Ha arrojado nuestros pecados tan lejos de nosotros, así como está el oriente del occidente. El Señor es para nosotros como un Padre compasivo para con los que le temen, porque Él sabe lo débiles que somos, sabe que somos polvo. Versículo 15. Nuestros días en esta tierra son como la hierba, como la flor del campo que florece y muere, y que el viento se lleva y desaparece para siempre. Versículo 17. Pero el amor del Señor permanece para siempre con aquellos que le temen. Su salvación está con los hijos de sus hijos. Verso 18. Con los que cumplen su pacto y se acuerdan de cumplir sus mandamientos. Si hay entendimiento, hay integridad. Si hay integridad, hay un corazón agradecido que siempre le busca, que siempre está constantemente pegado a su corazón, pegado a su perfecta voluntad, pegado a lo más profundo que hay en su corazón. Quisiera que pudiéramos entender el corazón del Padre tan bueno que tenemos, el corazón del Padre amoroso que siempre nos ha guardado, que siempre nos ha restaurado, que siempre nos ha cobijado con su manto de amor, con su manto de protección. Siempre nos ha resguardado en las temporadas de quebranto, siempre nos ha fortalecido en los días de debilidad. Cuando estuvimos enfermos, Él nos ha sanado, nos ha dado la confianza y la fortaleza. Cuando hemos pasado tiempos de necesidad económica, Dios de una o de otra manera nos ha suplido para todas las necesidades. En los tiempos que hemos pasado incluso accidentes o enfermedades muy difíciles que se nos hacía que no veíamos la puerta, no sabíamos cómo íbamos a salir de ahí, pero sin embargo Dios siempre nos dice: aquí estoy, aquí estoy, yo soy su Padre, yo estoy para guardarles. Y quiero despertar en cada uno de ustedes ese espíritu de gratitud, y que nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, haya ingratitud en nuestros corazones, y que nos olvidemos, como dice aquí el Salmo 103, que nos olvidemos de todas sus bondades, de todos sus beneficios que ha hecho para conmigo y con toda mi casa. Póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a nuestro Padre bueno. Voy a hacer una oración para que esta palabra traiga luz y revelación, y que nos ejercitemos en pensar en ello, que nos ejercitemos en darle gracias a Dios, que nos ejercitemos en que nuestro corazón se mantenga pegado a nuestro Padre, y que siempre sean cosas buenas, sean cosas difíciles, sean cosas tristes, sean cosas duras, siempre, en todo momento. La palabra dice: a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien, y que esto sea una verdad poderosa, y que siempre le digamos: gracias, Dios, gracias por lo bueno que tú eres, gracias por lo bueno que has sido. Mi corazón está agradecido, y mi corazón no tiene palabras, Señor, no tiene palabras para decirte gracias, Padre bueno. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra que es bendita. Gracias por este consejo, Señor, que hemos aprendido el día de hoy, y que hemos entendido, Padre, que tú quieres, Señor, un pueblo
que siempre agradece, Señor, todo lo que tú haces y que has hecho y que harás en nuestros corazones. Padre, hoy delante de ti nos ponemos a cuentas y pedimos perdón, Señor, si en ciertas circunstancias de nuestra vida nos hemos olvidado, Señor, de agradecerte. Quizás hemos caído en la rutina y a veces nos levantamos en la mañana para irnos a trabajar, a hacer nuestros quehaceres y no volteamos al cielo para decirte gracias, Padre bueno. Gracias porque me cuidas, gracias porque me guardas, gracias porque cada mañana me extiendes tu misericordia, gracias porque tú envías un cerco de ángeles alrededor mío que acampen y que me guarden en todos mis caminos, Señor. Gracias porque yo puedo alzar mis ojos a los montes, porque yo sé que mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Gracias, Dios, porque tú eres un Padre bueno, porque tú eres un Dios sublime, poderoso, soberano, y mi corazón está agradecido contigo, Señor. Padre, yo te ruego en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús, que cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí presentes, que siempre, Dios mío, nuestro corazón esté lleno, esté henchido de gratitud por todo lo bueno que has sido con nosotros, Padre, que aún tomemos tiempo para estar a solas contigo en nuestro lugar secreto, doblemos nuestras rodillas allí y que digamos siempre gracias, Dios. Gracias por tu bondad, gracias por tu perdón, gracias porque tú no me acusas, Señor, todos los días a pesar de mis debilidades y de mis desaciertos, sino que tú te encargas, Señor, de hacerme saber que tu misericordia y tu favor están vigentes para mi vida, y yo me pongo de a cuentas contigo, Señor, para seguir disfrutando de tu gracia y de tu amor. Padre, gracias, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por cuidar a mis hijos, gracias por cuidar a mis nietos, gracias porque aun cuando ha habido diagnósticos, dictámenes negativos, desalentadores, aún ahí tú nos has sorprendido y nos has dicho, aquí estoy, no te he dejado solo y no te dejaré nunca solo. En el nombre todopoderoso de Jesús, Señor, gracias, gracias por todo el caminar que nos has permitido tener como iglesia. Gracias por cada lugar donde hemos podido llevar el evangelio. Gracias por cada persona que ha recibido el evangelio. Gracias aún por la ayuda física, Señor, material que hemos podido enviar. Gracias por la siembra que hemos podido también llevar en casos de necesidad. Y gracias, Padre, por permitirnos seguir caminando contigo, permitirnos seguir siendo sembradores de amor y de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, que tú derrames sobre cada uno de ellos un espíritu de gratitud, que siempre recuerden bajo cualquier circunstancia a voltear sus ojos al cielo y exclamar una oración de acción de gracias y decirte gracias, Padre bueno, gracias porque aunque a veces te fallo, tú siempre me perdonas, me levantas y me restauras. Señor, bendigo sus hogares, bendigo sus alacenas, bendigo la fuente de provisión, y que en todo y por todo, Señor, siempre haya un espíritu de gratitud habitando en cada uno de nosotros, y no caigamos en tal ejemplo de desobediencia del pueblo de Israel, que lamentablemente por su poco entendimiento quedaron tendidos en el desierto por no tener un espíritu de gratitud. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Te alabamos, te exaltamos y te damos toda la honra y toda la gloria en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Padre bueno.